chicos, bienvenidos a un nuevo video de geografía. En este caso vamos a trabajar un tema de tercer año, que es la gran inmigración, que se va a producir entre el año 1880 y 1930 bajo el modelo agroexportador. En ese entonces, nuestro país lo que va a generar es una campaña masiva de inmigrantes. ¿Para qué? Para trabajar en distintas zonas del país, poder poblarlo. Hay una preferencia muy importante hacia los migrantes europeos, y lo que vamos a ver a lo largo de este video es las distintas cuestiones, ¿sí?, que sucedieron en ese contexto y que permitieron que los migrantes lleguen a nuestro país y se conviertan en mano de obra. Pensemos que en ese contexto de 1880 a 1930 y posteriormente, en Europa había países que estaban en crisis por la guerra, venían huyendo de la guerra, así como también después se va a dar la crisis del año 29, y eso también va a ser un gran disparador para la expulsión, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir viendo de ahora en más todas las cuestiones referidas a este tema tan importante que es la gran inmigración y que configuró a la sociedad de la República Argentina. Como ya dijimos, los migrantes provenían de Europa, ¿sí? Esta zona, ¿sí?, del sector europeo. Nosotros nos vamos a enfocar básicamente en la migración hacia Argentina, ¿sí? De qué manera llegaban, hacia dónde, qué sucedía una vez que llegaban al puerto de Buenos Aires. Vamos a interiorizarnos un poquito más. Para esto también vamos a conocer la historia del Hotel Inmigrante. Entre las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, millones de europeos abandonaron sus países de origen y se trasladaron a la Argentina. ¿Cuál era el propósito? Mejorar sus condiciones de vida. La Argentina va a iniciar una campaña de inmigración masiva, posible a partir de la disponibilidad de tierras para la ocupación, una situación interna sin grandes conflictos sociales e instituciones de gobierno sólidas. En 1876 se sancionó la Ley de Inmigración y Colonización, también llamada Ley Avellaneda. Esta ley buscaba promover la llegada de inmigrantes europeos de los pueblos del norte, especialmente sajones, con el objetivo de que fueran una fuerza civilizatoria que ocupara y trabajara la tierra, mejorara la industria, introdujera la ciencia y las artes. Para ello, la ley creó el Departamento General de Inmigración, la institución que tenía a su cargo designar agentes que recorrieran los países europeos para difundir las facilidades que el Estado argentino brindaría a aquellas personas que se radicaran en el país. En este caso, observamos el inmenso Hotel de Inmigrantes. La Ley Avellaneda, sumada a las condiciones de crisis y depresión económica que vivió Europa entre 1880 y 1890, tuvo como resultado una corriente inmigratoria nunca vista hasta entonces. Además de aquellos que dejaban sus países de origen por cuestiones económicas, también había quienes lo hacían para escapar de las persecuciones políticas y raciales. La llegada de inmigrantes es impulsada por la burguesía propietaria de tierras rurales para abaratar el valor de la mano de obra en las tareas de producción agrícolas, base de su poder económico. Desde el Estado se toman las medidas jurídicas necesarias para recibir a los inmigrantes. Se promulga la Ley de Inmigración y Colonización del año 1876, que considera inmigrante a toda persona que llega en segunda o tercera clase de un barco a vapor o a vela, menor de 60 años, libre de defectos físicos o enfermedades, útil para el trabajo, que declare ser jornalero, artesano, industrial, agricultor o profesor. Si cumple con los requisitos, el inmigrante puede hacer uso de 3 beneficios: alojamiento por unos días en el Hotel de Inmigrantes, acceso a las posibilidades de trabajo ofrecidas por la Oficina de Colocación, donde se recepcionan las solicitudes de manos de obra, y un boleto gratuito de tren
para dirigirse al destino laboral. La gran mayoría utiliza solo los pasajes gratuitos. Muchos son los europeos que llegan esperanzados al puerto de Buenos Aires. Son hombres y mujeres cuyas edades oscilan mayormente entre los 15 y los 30 años y conforman el 30% de la población. Entre 1881 y 1914 llegan más de 4.200.000 personas. 2 millones de los inmigrantes arribados son italianos, 1.400.000 españoles, 170.000 franceses y 160.000 rusos. Traen consigo sus idiomas, sus costumbres y su desarraigo. El crecimiento demográfico fue extraordinario. De cerca de 2 millones de habitantes que había al comenzar el modelo agroexportador, se pasó en 1914 a casi 8 millones de personas, de los cuales el 30% eran extranjeras. A raíz del censo del año 1914, podemos observar en los mapas la distribución de la población inmigrante, en este caso italiana y española. En el siguiente cuadro lo que observamos es el crecimiento demográfico entre 1869 y 1914 en porcentajes, tomando como referencia las principales provincias receptoras: Buenos Aires, Rosario, Tucumán, Mendoza y Córdoba. Si nos referimos a la inmigración en el campo y la ciudad, durante la primera corriente migratoria el Estado favorece el acceso a la pequeña parcela de tierra para uso agrícola y creación de colonias. Las primeras colonias agrícolas fueron fundadas en la provincia de Santa Fe y Entre Ríos por inmigrantes suizos, alemanes y franceses sobre tierras públicas o privadas, que poco más tarde terminarían siendo de su propiedad. Sin embargo, hacia 1870 este proceso llegó a su fin. A partir de 1880, debido al incremento del comercio exterior, las tierras aumentan su valor. Esto dificulta el acceso a la propiedad de la tierra para los nuevos inmigrantes, en su mayoría italianos y españoles, que llegaban al país en forma masiva. Entonces, al no poder comprarlas, comienzan a arrendarlas, pero pronto abandonan la vida del campo debido a las dificultades que tenían para invertir en maquinarias. Por eso, una gran parte de estos inmigrantes se traslada a las zonas urbanas. Con este movimiento crecen las ciudades, las que estaban cerca de los puertos o las estaciones de ferrocarril, y comienza con más fuerza a surgir el trabajo urbano. Comienzan a trabajar en lugares como frigoríficos, curtiembres y talleres de manufacturas ligados a la agroexportación, que a su vez atrajo más inmigrantes. Crece la infraestructura urbana y aumenta notablemente la cantidad de viviendas en la ciudad de Buenos Aires, y es ahí donde se multiplican los conventillos, donde cada vez más y más familias de inmigrantes empiezan a acercarse e migrar a la ciudad. Esto fue todo por hoy, les agradezco mucho.